Hermano, muy buenas tardes. Vamos a iniciar entonces nuestra reunión de hoy y lo que vamos a hacer hoy es vamos a continuar entonces con el libro de primera de la carta de Pablo a Timoteo, primera de Corintios, el capítulo 5. Vamos a iniciar. Un saludo a todos. Son las 4 de la tarde con 43 minutos y para esto vamos a leer la confesión de Westminster. Ahí está. Entonces, dice así la confesión de Westminster, el capítulo 8, entrada número 2, dice así: el Hijo de Dios de la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios muy eterno, de una sustancia e igual al Padre, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas las propiedades esenciales de las mismas, pero sin pecado, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María de su sustancia, de modo que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divinidad y la humanidad, estaban inseparablemente unidas en una sola persona, sin conversión, sin composición o confusión. Tal persona es Dios, muy hombre, pero un Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Ahí en esa confesión de Westminster, los hermanos puritanos y presbiterianos entonces sintetizan lo que es la naturaleza de Cristo. Muy bien, entonces vamos a hacer una oración de inicio y acompañan entonces en esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por su amor y misericordia. Bendícenos en este momento y te pido que estés con nosotros de principio a fin, en el nombre otra vez de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el Salmo 99. Leamos entonces Salmos 99 y abran la Biblia, vamos a leer. Son 9 versículos sobre el Salmo 99 y dice así la bendita palabra de Dios: el Señor reina, estremezcanse los pueblos, sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. El poder del Rey ama la justicia, tú has establecido la equidad. Has hecho juicio y justicia en Jacob. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él les respondió. Y les habló en la columna de nube. Guardaron sus testimonios y el estatuto que Él les dio. Oh Señor nuestro Dios, tú le respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, mas también vengador de sus malas obras. Exaltar al Señor nuestro Dios y postráis ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Muy bien, entonces, antes de pasar a la lectura de la ley, entonces vamos a hacer una oración de intercesión. Me acompañan ustedes conmigo allí donde están. ¿Okay? Muy bien. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti en humildad, invocando el bendito nombre de nuestro Señor, para así de esta manera traernos, Señor, traer nuestras peticiones a ti. Tú eres un Dios que todo lo ve, poderoso,
lleno de misericordia, Señor, en Jesucristo. Y nosotros creemos en tus promesas que diste a Abraham, que se cumplen en Jesús, y nosotros con nuestra fe en Jesucristo somos partícipes, herederos de esas promesas en Jesucristo. Traemos nuestras peticiones, necesidades, tanto físicas, espirituales, emocionales, para que tú, con tu mano poderosa, nos sanes de cualquier enfermedad física, cualquier dolencia espiritual, de ánimo, para que fortalezcas nuestra fe en el nombre de Jesús, para que nos des claridad, conozcamos tu voluntad siempre en nuestras vidas y seamos obedientes a tu palabra. Perdona nuestros pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que su sangre nos limpie de toda maldad y que tu gracia abunde en nosotros en cada momento. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos oramos. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio, en Éxodo 6 del 1 al 9. Vamos a ver qué dice aquí. No, no es Éxodo, es Deuteronomio, hermanos. Hubo una confusión ahí. Deuteronomio 6 del 1 al 9, voy a poner ahí. No es Éxodo, es Deuteronomio. Deuteronomio 6 del 1 al 9. Y vamos a leer, tengo conmigo la Reina Valera. Vamos a leer la Reina Valera. Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 9, dice así la bendita palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es palabra de Dios. Esta es la promesa que Dios hizo a Abraham, y que también dentro del contexto de la ley Dios le da a Moisés. No, el apóstol Pablo dice que la ley que vino 430 años después de la promesa no anula la promesa, y que la ley solamente era una nodriza que nos lleva a Cristo, pero las promesas que Dios dio a Abraham se cumplen en Jesús. Quiere decir que la promesa es para el pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo de Israel, la iglesia en Cristo. Para los hijos y los hijos de nuestros hijos es la promesa. El pacto y sello del bautismo se aplica tanto a los creyentes, hijos de creyentes, porque esa es la promesa de Abraham. La ley que viene, como dice la Biblia, no lo anula bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que está diciendo prácticamente. Entonces vamos en este momento a orar. Vamos a hacer una oración de iluminación. ¿Qué es oración de iluminación? Es prácticamente que nuestra mente, nuestro espíritu no se distraiga por las cosas exteriores, sino que pongamos nuestra atención a la palabra de Dios, ya que por reverencia la palabra de Dios es poderosa. Una forma de demostrar nuestro respeto, nuestra reverencia a Dios con temor, es escuchando su palabra. Oremos. Padre Celestial, prepara nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones, para que podamos, Señor, alimentar nuestro espíritu con tu palabra. Para que no seamos, Señor, cristianos carnales, y tampoco cristianos, Señor, que no crecemos. Queremos ya crecer, queremos crecer en el conocimiento tuyo de Cristo y en su gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia entonces en 1 Timoteo, capítulo 5, del 20 al 25, va a ser la lectura de hoy. 1 Timoteo,
capítulo 5. Puse ahí 27, pero no es 27, es 25. Del 20 al 25. 1 Timoteo 5, del 20 al 25, y dice así: la bendita palabra de Dios, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante del Dios del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardéis estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino que usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, pero a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Esta es palabra de Dios y este es el tema de hoy. A continuación de lo que estuvimos leyendo, ¿no? La semana pasada, estos son consejos de Pablo que da a Timoteo. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Esto da en el contexto de iglesia local. El contexto es de la iglesia local y los oficiales de la iglesia. No sé si usted conoce o va a una iglesia donde hay oficiales. De acuerdo al modelo bíblico, Dios ordena, establece oficiales que son, como Pablo dice a Timoteo, son los obispos, ¿no? A los obispos vienen a ser los administradores. Un obispo es un administrador de la iglesia local. Un obispo es alguien que vela por el bien, el orden de la iglesia, el orden de la iglesia. Pero un obispo es un anciano, ¿no? Un anciano viene de la palabra presbítero, que originalmente se refiere a una persona que es de edad, pero en el contexto teológico cristiano, un anciano es alguien que es maduro en la fe cristiana. Es alguien que conoce la escritura, bien lo conoce, y que su vida también va respaldado por una vida de santidad. Entonces, y es un hermano sabio, es una persona que puede confiar. Timoteo estaba en la responsabilidad de encontrar quiénes son los que califican para ser oficiales de la iglesia local. No era fácil. Recuerde el contexto. Ok, sígame conmigo. Cierre sus ojos. Transportémonos 2000 años atrás al Asia Menor, en Efesios. Entonces, Pablo dice a Timoteo, ¿no? Si leemos, por ejemplo, el mismo capítulo, versículo 1, dice: no reprendas al anciano, exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermano. Entonces vemos que todo esto en el capítulo 5 de 1 Timoteo es referente a consejos, cómo se tiene que conducir un obispo en la iglesia local, en cada iglesia cristiana, en la iglesia local, cómo se tiene que conducir. Y empieza con los ancianos. Ahora, aquí hay dos clases de ancianos que son de edad en la iglesia y los ancianos que son oficiales. No hay que confundirnos. Porque en versículo 2 dice ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Entonces estamos viendo que Pablo está dando a Timoteo, ¿no?, las pautas, los principios de cómo uno se tiene que relacionar en la iglesia. Piense por un momento, hermano. Piense por un momento en la iglesia local, ¿no? Y somos seres humanos. No era fácil. Timoteo no sabía quiénes venían a la iglesia. Él tenía que conocerlos. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes, a las viudas, a los jóvenes, entonces es como que Timoteo le dice a Pablo: bueno, Pablo, dime cómo tengo que conducirme, cómo tengo que hablar con un anciano, cómo tengo que hablar con una anciana, cómo tengo que hablar con una hermana viuda, cómo tengo que hablar con una hermana joven, cómo tengo que hablar con un joven. Entonces, dime cómo tengo que hacer. Entonces Pablo le da pautas en cómo hacerlo. Esas pautas no solamente están limitadas al tiempo de Timoteo, pero también son aplicables para nosotros, especialmente a los obispos de hoy. Recuerde, Pablo usa la palabra presbítero,
de la palabra presbítero, que significa en el aspecto teológico el oficial de la iglesia, aquel que tiene sabiduría espiritual, sabiduría teológica para ayudar, y una persona que es ordenada. Por eso, dentro de la iglesia local, Dios ha establecido a través del apóstol Pablo, Dios ha establecido oficiales encargados de llevar a cabo el trabajo de la iglesia. Esos oficiales son llamados ancianos. Anciano gobernante, pero también anciano que enseña, ¿no? El maestro, el predicador. Entonces, si nos vamos al modelo bíblico del Nuevo Testamento, vamos a ver que hay mucha diferencia con lo que se hace hoy en día en iglesias, cantidades que los hombres han creado. Recuerde, hay una iglesia del Señor. En ninguna manera Dios ha querido que los hombres creen o inventen su propia iglesia. Eso es algo que realmente me causa mucho problema hoy en día. Se dice a sí mismo, nosotros somos iglesia cristiana, nada más, no tenemos denominación. Yo sigo a Cristo y un montón de cosas. Pero realmente, si siguieran a Cristo, número uno, no hubiera tantas sectas, es la verdad. Porque hay solamente una iglesia y cada uno se tiene que someter. Hay personas que no creen en absoluto, hay grupos, ¿no? Grupos ahí extremistas que no tienen ninguna relación ni relevancia, pero que insisten en que cualquiera puede ser un pastor, cualquiera ser un ministro, cualquier mujer, no necesitan, diríamos, una ordenación, cuando en realidad la Biblia nos enseña que sí debe existir, porque la autoridad viene de Dios. La autoridad viene de Dios cuando Jesús mismo escoge a Pedro como el principal entre los apóstoles. Entonces, de ahí Pedro por eso se convierte como el jefe de los apóstoles. Lo vemos en Hechos. Lea Hechos, va a ver, ¿no? Entonces, de ahí ellos comienzan a predicar. La autoridad estaba sobre los apóstoles. Luego Pablo es llamado por Dios para ministrar a los gentiles. A los gentiles. Entonces vemos que el mismo Dios que operó en Pedro y los apóstoles para los gentiles, operó en Pablo para los gentiles. Y es ahí cuando Pablo hace sus viajes en el Asia Menor para la extensión del reino de Dios. Entonces ahí él ve la necesidad de establecer iglesias y oficiales. Entonces la autoridad que Dios vino sobre Pablo y sobre otros ancianos de los apóstoles son la misma autoridad que cuando ellos escogen a obispo de la iglesia local, entonces también con esa autoridad imponen las manos sobre, en este caso, Timoteo, y les dice a Timoteo, ahora tú tienes la autoridad y ahora tú tienes que también crear, ¿no? O formar grupos, o formar, digamos, a quienes van a ser los ancianos de la iglesia local, poner las manos sobre ellos y así sucesivamente. Entonces, hay una autoridad, hay una ordenación, hay un orden. Entonces, cualquiera no podía decir, hey, Timoteo, yo quiero predicar hoy y mañana mi esposa. No, no existía eso. Eso es una invención evangélica prácticamente de origen anabautista, ¿no? En donde creen, ¿no? En donde creen que cualquiera que se pone ahí, que puede gritar, ya es predicador. Entonces, eso no funciona así, ¿no? La iglesia cristiana es una que viene del tiempo de los apóstoles, es apostólica, es confesional, es una iglesia católica en el sentido universal, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay un orden. Aquí mismo estamos viendo que hay un orden. Entonces, siguiendo con lo mismo, Pablo entonces, del versículo 9, ¿no? Hasta el versículo 16, habla acerca de las viudas. Ya hablamos eso hace 2 semanas, 2 domingos, acerca de que las viudas, no voy a repetir, están en los videos. Luego en el versículo 17 dice los ancianos que gobiernan bien su casa. Estos ancianos son los presbíteros, los ancianos, presbíteros que gobernantes, los que gobiernan, dice bien su casa, sean de doble honor, especialmente los que trabajan en enseñar y en la palabra. Entonces estamos viendo de que el doble honor implica que la iglesia tenía que no solamente respetarlos, tenerlos como hombres de Dios, pero también sustentarlos, que no les falte, porque ellos están empleados
ellos emplean su tiempo, dedican su tiempo 100% a la preparación de los mensajes, del estudiar la palabra, visitar a los enfermos, conocer. Una de las formas que se deduce por lógica es que si Pablo quería que Timoteo escoja quiénes son los ancianos, entonces él tenía que pasar tiempo con los ancianos, tenía que ir de casa en casa. Yo imagino a Timoteo yendo de casa en casa, tocando la puerta, decía: buenas tardes, mi nombre es Timoteo, soy obispo de la iglesia aquí en Éfeso que el apóstol Pablo me puso, quiero conocer a su familia. Entonces, Timoteo no podía decir: a ver, tú vas a ser obispo, tú vas a ser diácono, tú vas a ser anciano. Tenía que conocer. Si vemos aquí todos los requerimientos de que ser un anciano, dice aquí, pues la escritura dice: no pondrás posar o el que trieste si un anciano, digno es el obrero su salario, contra un anciano no emitas acusación, si no está apoyada por 2 o 3 testigos. La idea era de que si Timoteo encontraba a alguien que decía: bueno, él tiene las cualidades de ser un anciano, habían personas que se levantaban en contra de esa persona. Entonces Pablo dice: muy bien, tú vas a encontrar personas que hablen mal de tal persona, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Usando el contexto del Antiguo Testamento, en donde en el Antiguo Testamento vemos que no se podía hablar en contra de alguien, al menos que traiga 2 o 3 testigos. Está en Deuteronomio. Pablo, usando ese modelo del Antiguo Testamento, le dice a Timoteo: Timoteo, no admitas acusación contra un anciano, al menos en presencia de 2 o 3 testigos, para que realmente ellos digan si es verdad o no es verdad. O sea que no lo tomaban ligeramente, porque es la autoridad. Recuerda, está hablando contra un oficial de una iglesia, contra un anciano, contra un presbítero, un gobernante. Entonces, ese respeto del Nuevo Testamento es lo que es lo que existe en la iglesia y debe existir. Cuando uno estudia la historia cristiana, vamos a ver que el hecho de que obispos daban mal testimonio traía como consecuencia también falta de confianza en la iglesia. Eso es aparte de las herejías que surgían. No, las herejías que surgían aparecían inclusive en el primer siglo. Cuando usted lee las cartas de Pablo, vemos ahí que los judaizantes, los gnósticos paganos, entraban a las congregaciones locales y comenzaban a perturbar a los hermanos, inquietarlos al punto en donde decían: no, esta es la verdadera doctrina. Los judaizantes insistían en la circuncisión del prepucio para ser agradables a Dios, ¿no? Y eso lo vemos aquí, en las cartas de Pablo. Por eso Pablo es fuerte con Timoteo, le dice: no, tú tienes que defender la fe. No, ¿qué más dice? Una vez que le dice eso, en el versículo 20, Pablo dice, que es nuestro texto de hoy, dice: a los que, como dice, persisten en pecar. Bien interesante, la pregunta es: ¿quiénes son los? ¿A quiénes se está refiriendo Pablo? A los que persisten en pecar. Bueno, de acuerdo al contexto, Pablo está hablando de los ancianos de la iglesia. Entonces, aquellos que persisten en pecar son los obispos, ¿no? Porque recuerde, Timoteo tenía que saber quiénes son los que él va a escoger según su criterio bíblico, los que van a ser los oficiales de la iglesia. Entonces, Pablo le dice: bueno, si alguien está en contra de un anciano, que traigan sus testigos. Ahora, dice Pablo, siguiendo la misma línea, Pablo ahora se enfoca en aquellos obispos que persisten en pecar y dice: a aquellos, sin embargo, ¿no? Hay una conjunción. Sin embargo, a aquellos, el sin embargo significa ya que está hablando del mismo tema, pero ahora se está centrando en aquellos. ¿Quiénes son aquellos que persisten en pecar? ¿No? Aquellos que persisten en pecar, dice: exhórtales, ¿no? O repréndeles delante de todos. La pregunta es: ¿quiénes son todos? Ahora, ahí hay 2 interpretaciones, porque uno dice: bueno, delante de toda la iglesia. Otro dice: no, no puede ser delante de toda la iglesia. Es delante de todos los demás grupos de ancianos, ¿no? Lo que se llama la sesión en una iglesia, en el aspecto, hablando en lenguaje presbiteriano. El grupo de ancianos de la iglesia local. Se reúnen, llaman al anciano que persiste en pecar
Se supone, de acuerdo al versículo 19, que estos ancianos que persisten en pecar ya fueron expuestos, hablaron, trajeron sus testigos. Y Pablo dice, sin embargo, a pesar de eso, si persisten, si continúan pecando, tráelos al grupo de ancianos de la iglesia y repréndelos, ¿no? Para que también el resto de los ancianos puedan temer. Entonces la idea es que dentro de la iglesia local, Pablo está estableciendo cómo se tiene que solucionar esto. Y esto es gravísimo porque eso lleva a separación, a sectarismo. Esto lleva a que la iglesia se divida, hermanos. Ese es uno de los grandes problemas dentro del evangelicalismo pentecostal. Hay miles y miles y miles de sectas que se han dividido. Dios no quiere eso. No, son sectas creadas, iglesias por hombres. Cada hombre funda su iglesia, ¿no? En este año, ¿cuántos hombres han fundado su propia iglesia? ¿No? Y así se van fundando, ya sea porque se dividieron o porque quiero crear otra iglesia, independientes, ¿no? Independientes. Nadie da, como se dice, es responsable ante nadie, bajo la idea de que, oh, nosotros no somos católicos romanos, no tenemos un papa, solamente nos vamos por la palabra y Cristo, ¿no? Pero eso no enseña las escrituras, hermano. Las escrituras enseñan que hay una iglesia, una sola iglesia. Pablo le enseña en todas sus cartas, ¿no? Y las iglesias locales es parte de su grupo, hay un orden. Nadie podía decir, mira Pablo, ya soy iglesia de Éfeso, yo hago ahora lo que me da la gana, tú puedes ir a otro lugar y hacen. No, Pablo quería, aunque hay iglesias locales, no significa que eran iglesias creadas por hombres. Cada uno tenía una autoridad apostólica, Timoteo lo tenía, y él tenía que elegir, ¿no? ¿Quiénes serían los ancianos? Esos ancianos iban a tener también autoridad de Dios. Y a medida que la iglesia se iba expandiendo a otras ciudades, habría necesidad de plantar iglesias y ver también ahí quién va a ser el obispo de esa iglesia con la autoridad por la ordenación. Vamos a ver cómo lo hacen. Y él también tenía que ver quiénes van a ser su grupo de ancianos. Entonces estamos viendo aquí un orden en donde se requería que el anciano, por su carácter moral, pero también carácter bíblico, no podía ser un neófito, no podía ser un ignorante, no podía ser alguien que diga, oh, yo quiero serlo. Aunque Pablo dice, el que quiera ser obispano, buena obra desea, no hay nada de malo. Pero es necesario, entonces Pablo comienza a poner las, ¿no?, directrices y parámetros o factores importantes para que Timoteo sepa quién debe ser un anciano. Entonces dice, delante de todos. Entonces la idea, según los comentaristas, es no delante de la iglesia, pero delante de los otros ancianos, para que ellos también teman. O sea, piensen dos veces si van a seguir pecando. Ahora, cuando dice esto, Pablo está revelando una realidad que pasaba en las iglesias. La realidad es que los obispos no eran santos en la práctica. Aunque posicionalmente en Cristo todos somos santos, en la práctica muchos obispos daban mucho que desear. Eran imperfectos. Por eso dice ahí, cuando dice los que persisten en pecar, quiere decir que no había obispo perfecto. No había alguien que decía, bueno, pues mira, yo soy tan perfecto que soy el modelo. Pablo sabía eso. Entonces Pablo dice a Timoteo, vas a tener que, ¿no?, prepararte, porque estás hablando con gente, es una relación. Tienes que ser firme porque vas a hablar con ellos, ¿no? Entonces, ser oficial de una iglesia no es fácil. No es fácil, por lo que vemos, estamos hablando con personas. Y de seguro, como es la naturaleza humana, estas personas no les gustaba mucho que les llamen la atención, ¿no? Imagínate que se le acerca un obispo y diga, mi hermano, queremos hablar contigo porque hemos encontrado esto. Entonces, no era fácil. Timoteo, recuerde que Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud.
lo cual da a entender por la implicación de que muchos rechazaban la autoridad de Timoteo, porque le veían joven, tal vez no estaba casado, no era de Éfeso, y de un momento a otro él vino a poner orden. La gente decía, ¿y quién es este? ¿Con qué autoridad viene a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? Indagar en nuestra vida. Bueno, Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, ¿no? O sea, un consejo, es un mandato. O sea, Timoteo no podía decir, bueno, yo no voy a hacer ese trabajo. Timoteo tenía que aceptar como cristiano y hombre de lo que significa ser uh, parte del grupo de obispos, ¿no? Cuando dice para que los demás puedan temer, la palabra temer viene de la palabra fobia, y la palabra fobia que conocemos nosotros, ¿no? Temor a algo. En este caso, el temor es a que estos obispos sigan pecando, ser expuestos, hablar. Entonces, la disciplina aquí es fuerte, ¿no? Pablo quería que el grupo de obispos sea un grupo de obispos intachables, un grupo de obispos que manejen bien la palabra de Dios, pero al mismo tiempo su vida que sea ejemplo. No eran perfectos, ningún obispo fue perfecto, pero a Timoteo se le dio la orden y los principios de cómo tratar a los ancianos. Y más adelante decía, o arriba, trátalos como a padres. O sea, aún no daba la oportunidad o no daba lugar a que se les trate mal, para que tener mucho cuidado, dice. Por eso Pablo dice, mucho cuidado con los ancianos. Acércate como un padre. Sé firme, pero respétalos. ¿Se imagina cómo lo haría usted? A ver, ¿no? ¿Cómo lo haría usted? Entonces, el grupo de ancianos tenía que tener mucho tacto en cómo traer esos temas de los obispos. Luego Pablo dice en el versículo 21, ¿no? Te encarezco delante del Dios, del Señor Jesucristo y de sus santos ángeles, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces aquí hay un llamado, hay un paréntesis aquí. Luego que Pablo termina con Timoteo acerca de cómo tiene que enfrentar a los obispos que están pecando, hay un paréntesis. Y el paréntesis va, ¿no? Del versículo 21 hasta el 23. Porque ahí es donde Pablo se centra más en el aspecto, diríamos, personal de Timoteo. Y empieza diciendo, te encarezco fervientemente. La palabra te encarezco es un verbo indicativo que quiere decir evidentemente con mucha solemnidad. Con mucha solemnidad. O sea, sé testigo, solemne. Y es interesante porque esta palabra contiene la palabra marturio, o sea, testificar. O sea, Pablo está diciendo, quiero que seas un testigo ferviente delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y de sus ángeles electos, ¿no? Interesante porque Pablo está apelando a tres personajes, ¿no? Dios, Cristo y los ángeles, ¿no? Interesante porque cuando habla de Dios y Cristo, junto a ellos dos, pone también a los santos ángeles. Entonces Pablo está poniendo autoridad en su exhortación a Timoteo. Cuando Pablo está diciendo, te encarezco que seas un testigo ferviente, ¿no? De estas cosas, lo hago delante de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de los ángeles elegidos. Pablo está apelando a la divinidad y a los poderes angelicales. O sea, Pablo no está diciendo a Timoteo, bueno, esto es lo que yo siento. Pablo está diciendo, esto viene con la autoridad de Dios. Yo soy un apóstol, está diciendo Pablo en otras palabras. Y como apóstol, entonces yo te estoy mandando, te estoy diciendo que seas ferviente, que seas un testigo ferviente.
para que guardes todas estas cosas que te estoy diciendo. ¿Cuáles cosas? La que empezó del versículo 1 en adelante. Yo te pido, Timoteo, te encarezco fervientemente que seas un testigo fiel. En el nombre, te pido, en el nombre de Dios, Jesucristo y los santos ángeles escogidos, te pido que guardes todas estas cosas. Así le dice, ¿no? Sin prejuicio. Quiere decir de que no tenga favoritismo. Y hagas nada con parcialidad, que cuando él entonces tome acción, entonces no tome parte, sino que sea una persona justa. Entonces estamos viendo aquí que el carácter de un obispo no era fácil. Piensa, hermano, no era fácil. 2000 años de historia de iglesia cristiana. Y desde 1800 en adelante hasta aquí, hubo una explosión de sectas dentro de grupos no históricos. Sí, sectas. Y eso ha traído mucho problema y daño a la iglesia. No respetan a los pastores, ya sea porque no son obispos, se autodenominan obispos, y luego también porque ellos crearon su propia congregación. Y esa idea permea todavía en grupos evangélicos, independientes, ¿no? Ellos creen de que, bueno, no, hay que reunirnos solamente en casa y yo soy la autoridad. Bueno, la iglesia de Dios no funciona así. Si no tiene autoridad, no lo tiene, por más que se reúnan. Eso no quiere decir de que no sean cristianos, puede que sí, si creen ortodoxamente, pero para que haya una iglesia, entonces tiene que haber un orden. Eso se tiene que entender así. ¿Ok? Por eso Pablo dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios, nuestro Señor Jesucristo, los santos ángeles, que guardes estas cosas y que nada hagas por prejuicio o siendo parcial. O sea, tienes que ser una persona justa. Y esto vino el mismo de Pablo a los obispos. La idea es la unidad de la iglesia. La idea es la unidad de la iglesia para que ellos, los obispos, sepan cómo conducirse. De lo contrario, entonces la iglesia va a estar fuera de control y Timoteo no va a saber cómo hacer eso, ¿no? Cómo tratar de poner orden. O sea, todo eso estamos viendo es la disciplina y el orden en la iglesia local. Disciplina y orden en la iglesia local. ¿Qué dice versículo 22? Versículo 22 dice, no pongas a nadie las manos ligeramente y no compartan los pecados de otros. Mantente puro. Hay tres cosas aquí. ¿Ok? Tres cosas aquí que Pablo dice a Timoteo. Los tres verbos están en el imperativo. El imperativo significa un mandato, ¿no? Tres verbos en el versículo, ¿no? 22 están en el imperativo. El imperativo es una orden. Y como viene de Pablo, que es apóstol de Dios, que tiene la autoridad de Dios, entonces se convierte, ¿no? Se convierte en un mandato. ¿Ok? Se convierte en un mandato. Y eso quiere decir que si está en un mandato, ¿no? Eso aplica a todos los obispos, a Timoteo y a todo el mundo, en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Dios. Cuando uno desecha esto, está creando una secta. Y las sectas en el, empezaban, vemos eso, inclusive en la carta de Juan.
Ellos son los anticristos. Sí, la idea evangélica ha malogrado la teología cristiana. Creen que el anticristo es un ser mundial, lo ponen al Papa, lo ponen a muchas personas. No, el anticristo, de acuerdo al modelo bíblico, es el que niega que Cristo vino en carne. Eso es. ¿Por qué? Porque está negando las bases, la autoridad de la iglesia. Y la autoridad de la iglesia se fundamenta en Cristo. Entonces, cuando uno negaba que Cristo vino en carne, se está destruyendo la autoridad de la iglesia. Ese, según Juan, es un anticristo, porque se está yendo en contra de Cristo. Y dice, hay muchos anticristos. O sea, el anticristo no es una persona mundial, no, esa es invención. El anticristo es alguien que está en contra de Cristo. En el Nuevo Testamento, alguien que va en contra de la doctrina. Por eso dice Juan, ahí han salido, dice Juan, muchísimos anticristos. No se someten a la autoridad de los apóstoles. No se someten a la verdadera doctrina, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay muchas sectas que se puede considerar anticristo porque rechazan la autoridad. Ellos crean su propia, digamos, iglesia. Sus iglesias. Y eso es terrible. Y le ponen nombre a sus iglesias, ¿no? Le ponen nombres. Pero aquí, en esta parte, Pablo da 3 imperativos. Uno, el primer imperativo es, no pongas manos sobre nadie. ¿Qué quiere decir no pongas manos sobre nadie? Ese es un tema muy importante, porque aquí está hablando acerca de la ordenación de presbíteros, de ancianos. Ordenación. Poner las manos, ¿no?, sobre aquellos que van a ser oficiales de la iglesia. Aquellos que los apóstoles y Timoteo, que tienen su autoridad con los demás ancianos, deciden no poner mano en una persona, esa persona no tiene autoridad de enseñar en la iglesia. No es un oficial, porque no tiene, ¿no? No ha sido investido con la ordenación, con la autoridad de ser un oficial de la iglesia. El sistema de poner manos, ¿no?, implica autoridad, reconocimiento de que esta persona, ¿no?, va a ser o tiene la autoridad de ser un obispo, un anciano, un presbítero, ¿no? Y Pablo dice, si vas a poner las manos en alguien, ¿no?, ten mucho cuidado. Tienes que examinarlo, en otras palabras. ¿Cómo examinar? O sea, si hay alguien que tú veas de que es potencial o candidato, ¿no? Si alguien es candidato a eso, entonces usted tiene que darle un examen. Eso es lo que es en iglesias presbiterianas. Es un examen en donde tiene que probar su conocimiento bíblico, su vida personal, su conocimiento. O sea, por eso dice, no pongas la mano así nomás por poner. Asegúrate que esta persona sea el candidato de acuerdo a los patrones bíblicos, para que así sea un buen ministro de Jesucristo. Entonces, no era solamente decir, bueno, Pablo, ya encontré a 5 personas, ellos van a ser los ancianos. No, si encontraste a 5, vamos a probarles. A ver, que venga el primero. ¿Quién es él? O sea, eso tenía que hacerse a cargo de los ancianos, que tenían la autoridad de hacer eso, ¿no? Por eso hay una coma, dice, tú no compartas los pecados ajenos. Quiere decir, se corría el riesgo de si ponían a un obispo que no estaba dentro de ese parámetro, estaba compartiendo uno de los pecados de ellos. Entonces todo va a un orden, porque Pablo está diciendo primero, no admitas acusación contra un obispo, al menos que tenga 2 o 3 testigos.
Muy bien, una vez que pase eso, todo está bien, hay que probarle. Pero de lo contrario, si tú nomás pones las manos ligeramente en alguien y esa persona no es para que sea obispo, entonces tú estás compartiendo esos pecados, le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Por eso que hay un punto y coma, ¿no? Otro mandato, mantente puro. O sea, el primer mandato es no pongas las manos rápidamente, no comparta los pecados ajenos y mantente puro. Son tres mandatos, tres mandatos. Entonces, aquí estamos viendo de que había un alto estándar para los oficiales de la iglesia. No era fácil. Y lo curioso está en que eran paganos en esa parte de Asia. Y Timoteo sabía que necesitaba ayuda. Entonces, alguien podría decir, bueno, Pablo lo está haciendo muy difícil. Porque si él quiere perfección, entonces Timoteo no va a haber nadie quien le ayude. Pero no es que Pablo quería perfección, porque es imposible. Pero quería hombres con convicción. Cristianos con convicción, maduros en la fe. ¿Ve? Que estén dispuestos a someterse a la autoridad apostólica, para que sean ellos parte del grupo de ancianos o presbíteros que van a gobernar la iglesia de Dios, la iglesia local. Porque eso mismo va a repercutir en otras congregaciones alrededor de esa ciudad cuando la iglesia vaya creciendo. Entonces, el término obispo es el término bíblico, ¿no? O anciano, presbítero, que significa un oficial maduro en la fe cristiana, ¿no? Porque está siendo elegido por el Espíritu Santo a través de los apóstoles y de los obispos para que sea ministro. Tenía que ministrar bien la palabra. Entonces, vemos aquí cómo Pablo le da tres mandatos a Timoteo. Luego en el versículo 23 dice algo más personal. Entonces ya cambia. Una vez que ya Pablo está dando ese consejo personal a Timoteo, en el versículo 22, ahora pasa a otro consejo personal en el aspecto de la salud de Timoteo. Y aquí es bien importante porque muchos malinterpretan este pasaje, inclusive muchos niegan que este pasaje es bíblico, ¿no? Algunos, según la crítica, quien piensa, por ejemplo, que este versículo 23 es una composición artificial, ¿no? Y que no es parte del canon de las escrituras. ¿Por qué? Por el hecho de que habla del uso de vino, ¿no? Uh, en esta parte, un comentarista dice acerca del uso del vino, cuando le dice ya no tomes agua, ¿no? Usa más bien un poco de vino para tu estómago y otras enfermedades. Y, por ejemplo, el gran comentarista puritano Matthew Henry dice así, cuidado se debe dar a los ministros, ¿m?, para que se mantengan bien, y aquellos que trabajan en ese trabajo son dignos de doble honor y estima, ¿no? Entonces el apóstol manda a Timoteo, ¿no?, a que ellos no hagan nada con parcialidad, y dentro de ese contexto, una vez había repetido cuando hablamos de Tito, había el riesgo que afectara su salud. Y uno de las enfermedades más comunes en ese tiempo era el estómago. El agua no era purificada, la comida. Entonces había mucha oportunidad en donde se enfermaban por el estómago, ya sea a través de agua o por los alimentos que digerían, ¿no? Ahora, claro, una persona enferma, dice aquí, no podía entonces hacer su trabajo.
cuando dice acerca de tomar un poco de vino, hay dos interpretaciones. Uno, que el vino ellos lo mezclaban con agua, unos dicen así. ¿Para qué? Para que, según ellos, sería el método común de tomar vino. Lo mezclaban con un poco de agua. No dice cuánta cantidad de agua, tal vez sería al gusto de uno, tal vez tal vez no lo ponían agua, otros un poco, otro más, pero no dice cuánto, pero lo mezclaban con agua, ¿no? Porque eso se evitaba dos cosas. Uno, que si tomaban vino puro, pues podía causar embriaguez. Entonces, cuando se mezcla con agua, entonces el nivel de fermentación es menos, entonces le puede ayudar al estómago, en su salud. Eso en el Mediterráneo. Entonces, ellos hacían eso. Pero no solamente en el estómago, sino también en otras clases de enfermedades. Pablo no dice qué clase de enfermedad. Uno puede deducir si hace un estudio acerca de las enfermedades comunes en el Medio Oriente en el primer siglo. Pero sabemos que el vino no solamente se usaba o es bueno para embriagarse, sino que tiene propiedades médicas para la salud cuando se usa apropiadamente, ¿no? El vino por sí mismo es una bebida intoxicante, lleva el embriaguez. Sin embargo, ¿no? En este caso, uh, el vino es recomendable para asuntos médicos, es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Uh, la exhortación, dice aquí, no solo es para el uso moderado del vino, sino, dice aquí otra vez, mezclado con agua, y que es usado o recomendado como algo medicinal, ¿no? Ahora, claro, a través de la historia, muchos no necesariamente han tomado vino para asuntos médicos, sino también como parte de su dieta regular, ya sea acompañado por un plato de comida. Y es natural, fue natural. En el caso de aquí, muchos comentaristas tienen mucho cuidado por lo que estoy hablando aquí, y leyendo aquí, que tener cuidado cuando se toma vino, un aspecto moral, ¿no? Y aquí dice que acá hay un comentarista que dice que posiblemente Timoteo no era de una salud fuerte, su salud de Timoteo era débil, entonces una forma de ayudarla, que puede hacer inclusive el ministerio, porque si estaba enfermo no podía hacerlo, era el uso del vino moderadamente, fluido con agua o mezclado con agua para asuntos medicinales. Entonces estamos viendo todos estos comentarios aquí. Una cosa muy importante cuando hablamos comentarios son exactamente eso, comentarios. Los comentaristas sacan su conclusión de lo que podría significar. No quiere decir que es así. Ellos dicen, bueno, posiblemente fue esto mezclado con agua. Otros dicen, comentaristas que dicen, no, ellos no mezclaban nada con agua. Era Timoteo que tenía que tomar vino, no mucho, claro, si no se embriagaba, pero lo necesario como para que le ayude a su problema estomacal y otras enfermedades. Otros analizan. Recuerde que cuando estamos hablando de estos temas, nosotros no somos testigos de lo que pasó. Uno deduce en cuanto a lo que uno sabe de la historia, ¿no? Uno puede hacer Google y decir la historia del vino en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y es un tema amplio, amplio. Muchos están en desacuerdo cuando el evangelicalismo vino o nace en los Estados Unidos, entonces ellos se convierten antivino. Por eso que dentro del evangelicalismo el vino se ve como un pecado mortal,
¿no? Oh, tomaste vino, un pecado mortal. No es eso, no es eso, ¿no? Entonces, hay que saber lo que se está hablando. Estos comentaristas yo creo que tomaron el aspecto, ¿no?, moral, cuando dicen o tratan de entender lo que, bueno, aquí no está hablando de tomar vino, sino mezclado con agua. Bueno, la Biblia no dice que está mezclado con agua. Ellos deducen que está mezclado con agua. ¿Correcto? Porque ahí no veo que diga Pablo, Timoteo, al vino ponle agua o ponle agua al vino. Dice simplemente, ya no tomes vino, ¿no? Y dice aquí, porque dice, ya no tomes vino, usa un poco, perdón, ya no tomes agua, usa un poco de vino para tu estómago. Por eso ellos dicen, bueno, dice no agua pura, mézclalo con vino, pero no dice mézclalo. Pudiera ser, pero no es algo conclusivo. Otros dicen, bueno, no, ya lo dijo no agua, dice vino, un poco, lo cual significa que era un poco de vino. O sea, Pablo no está diciendo, hey, Timoteo, toma vino, sino un poco por causa de tu estómago, lo cual indica de que Timoteo, una persona tal vez estaba enfermo, no tenía buena salud, no gozaba de buena salud. Y claro, el trabajo que él hace, recuerden, un trabajo difícil, con personas, ¿no? Ah, entonces, aquí otros dicen de que era la única forma que si cuando el estómago de uno estaba mal, ¿no?, tomar un poco de vino como medicina, pero no como para entretenerse con el vino. Pero recuerde, son comentarios, nadie vivió ese tiempo. Ellos sacan su conclusión dentro del aspecto moral, porque ellos dicen, bueno, es imposible que Pablo esté diciendo a Timoteo toma vino cuando él sabe que el vino le puede embriagar. Bueno, es lógico, ¿no? Pero ¿hasta qué punto tenía que tomar vino? Bueno, dicen, bueno, solamente por el estómago. Muy bien, que si Timoteo estaba enfermo por toda su vida del estómago. Bueno, si está todo su vida del estómago, ¿qué implica eso? Que tenía que tomar vino. Entonces, son cosas que la Biblia no nos da eso. Lo que sabemos es lo que está en el texto. Enfermo por tu enfermedad, no tomes agua, ahora toma un poco de vino, poco de vino, poco de vino, a causa de ti y otras enfermedades. Entonces, Timoteo, entonces se ve que era una persona que no estaba físicamente, saludablemente bien para hacer ese tipo de trabajo y que tenía constantes problemas médicos. Eso es lo que nos da. Más allá de eso es conjetura, más allá de eso es opinión, más allá de eso son comentarios, porque no nos dice nada más. Un comentarista, recuerda, estudia las circunstancias para sacar una conclusión de lo que podría haber sido cuando no está claro. Pero recuerden, no es la última palabra. Pero lo que sí es cierto es que el vino fue parte de la dieta de Timoteo por largo tiempo, porque se puede deducir que era de una complejidad física enferma, ¿no? Y con el trabajo que tenía, pues un trabajo emocional, físico, pobre Timoteo, ¿no? Necesitaba estar de buena salud. Entonces hay que verlo de esa forma, hermanos, ¿no? ¿Qué más dice? Versículo 24. Entonces aquí Pablo vuelve, ¿no?, al tema del pecado. Ya deja el punto personal, entonces ya se concentra en aquellos que cometen pecado. Versículo 24 diciendo, algunos hombres, los pecados de algunos hombres, ¿no?, se expresan abiertamente antes que vengan a juicio, ¿no? Y a algunos les sigue después, ¿no? Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, pero a otros se les descubre después, ¿no? Entonces, eso es lo que, continuación del versículo 22, porque dice, consérvate puro, los pecados de algunos hombres se hacen patentes. Cuando dice no participes en pecados ajenos, es porque los pecados de algunos se hacen patentes antes que vengan al juicio, pero a otros se les descubre después, ¿no? Entonces, dentro del mismo concepto de los ancianos. Pregunta es,
¿Esto afecta a la iglesia? Claro que sí. Porque no solamente pérdida de miembros, pero también disensiones, separaciones, divisiones de iglesia. Afecta el liderazgo de la iglesia. Entonces Pablo era consciente de todas estas cosas. Timoteo tenía que estar preparado para eso. Pobre Timoteo, yo creo que, y en base a lo que veo aquí, no era una vida fácil ser apóstol ni obispo. ¿Ustedes qué creen? ¿Era fácil ser obispo? No, porque él tenía una gran carga, Timoteo. Pablo le estaba mandando, él tenía una gran carga y seguramente iba a la casa para dormir pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que hablar con tal persona, tengo que hablar con tal anciano mañana, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué si me rechazan porque soy joven? Bueno, Pablo me dijo que nadie tome mi juventud, claro, pero qué sé yo, no, aún así me rechazan. Ahora tengo que ir a ver a ese hermano para ver cómo está su vida. Y si se enoja porque voy a hablar con él, ¿con quién más voy a ir a ver? Oh, esa hermana está hablando mal. Y Pablo dice que no, y me dice que yo me calle. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿O se imaginan? Eran dilemas morales. A ver, pregúntese usted, ¿no? Pregúntese. Ah, no era fácil, hermano. No, y no solamente no era fácil, sino que Timoteo tenía que poner disciplina. Entonces, hoy en día muchos, por temor a poner disciplina, porque los hermanos se van, no hacen eso. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, si ves que están pecando, no lo pongas la mano encima. Pero al mismo tiempo Pablo necesitaba ancianos, entonces estaba entre dos paredes. Bueno, soy muy estricto al punto de no tener ancianos, o les pongo las manos encima sabiendo que después no están preparados, porque necesitan ancianos. Pero si yo me pongo a ser moralista o a decir esto es así, pues no voy a tener nadie, quién sabe por cuánto tiempo. O sea, el balance era a veces no balance, porque no se trataba de poner a alguien rápido, aunque sí lo necesitaba, pero al mismo tiempo saber a quién se pone. O sea, Timoteo físicamente, emocionalmente, estaba enfermo. Y sabemos que cuando a uno le afecta algo, le afecta el estómago. ¿No le ha pasado a usted eso? Cuando usted sabe de algo que le molesta, lo primerito que afecta es el estómago. Sí, los doctores saben. Le viene, digamos, diarrea porque es algo emocional muy fuerte, le afecta, le afecta. Ahora imagínese Timoteo con todos esos problemas que tenía, pues el hombre no estaba feliz. O sea, ser obispo no era una tarea fácil, porque había muchos rebeldes, había absolutamente muchos rebeldes. Estamos hablando de el primer siglo de la iglesia, el primer siglo de la iglesia. Y era lógico que le afectara inclusive su comida. Y más, ¿qué comía Timoteo? Yo creo que su dieta no era buena. Pablo también tenía el mismo problema. Pablo también tenía el mismo problema. Así que uh, piense un momento. Ser obispo. Hoy en día, por ejemplo, ser obispo, muchos obispos se las paga bien, ¿no? Tienen su equipo, aire acondicionado, por aquí, el ropaje. Pero en esos tiempos de la iglesia cristiana, los primeros del Nuevo Testamento, era difícil. Estaban iniciando, hermano. Y aparte leer las escrituras, exhortar, catequizar. Y eso con los herejes que venían también a atacar la doctrina cristiana. O sea, eran guerreros, ¿no? Hoy en día los pentecostales hablan de guerreros, pero no, estos sí eran guerreros de verdad. Estos sí eran guerreros. ¿Por qué guerreros? Porque todo el día, cada día de sus vidas era una lucha contra la herejía y por la pureza del evangelio. Y no era fácil. Ahí no había, bueno, le voy a llamar a tal hermana a ver si me ayuda. No, Timoteo estaba solo, su único hermano era Pablo. O sea que fue una labor difícil.
y después discipular. No, no sé en qué año habrá muerto Timoteo, pero no creo que haya vivido mucho tiempo. No. O sea, pongámonos a pensar. Y de igual manera, así como los pecados de algunos van a ser manifiestos, Pablo dice también a Timoteo, versículo, de igual manera, las buenas obras de algunos serán manifiestas antes. O sea, Timoteo, no te preocupes, así como los pecados de algunos serán manifiestos, así también las buenas obras serán manifiestas, pues de todas maneras, ya sea una u otra, no pueden permanecer ocultas. Así que, ¿por qué dice Pablo eso a Timoteo? ¿Por qué dicen Pablo eso a Timoteo? Porque Timoteo ya estaba cargado, ya no podía más. Y Pablo dice, y yo creo que estoy en lo correcto, esta es mi teoría. Llegó un momento en la vida de Timoteo que le dijo a Pablo, Pablo, es mucho para mí. Y en realidad sí. Yo no puedo estar entrevistando a cada hermano. Pablo, yo no sé si son pecadores o no. Unos dicen que sí, otros se defienden. Pues yo no sé. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué, Timoteo? Para terminar, Timoteo, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan al juicio. Tú lo vas a saber. Y a otros, aunque sean ordenados, se van a saber después. Al mismo tiempo, las buenas obras de algunos van a hacerse conocidas. Pues nada, ni una ni la otra puede permanecer oculta. O sea, el versículo 25 yo lo veo como un consuelo para Timoteo. Es como que Pablo dice, ok, Timoteo, calmado, tranquilo, no está bajo estrés. Bueno, Timoteo ya estaba bajo estrés. Si no puedes, es verdad, no podemos saber los pecados de la gente, pero sí sabemos que tarde o temprano se van a hacer manifiestas igual que sus obras. O sea, le estaba dando un alivio a Timoteo en el sentido, bueno, pues si ya no puedes, si hiciste todo y al mismo tiempo no puedes, calmado, calmado, Timoteo. Porque al fin y al cabo va a salir a luz, tarde o temprano, lo bueno o lo malo. Entonces, de esa forma, Pablo termina este capítulo referente a cómo el obispo se tiene que conducir en la iglesia. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted cree que fue fácil? No es fácil. Yo le aseguro, basado en lo que dice Pablo a Timoteo, Timoteo ya estaba para tirar la toalla, porque hubo mucha oposición. Es un estrés, como se dice ahora. Tenía que pensar muchas cosas, ordenar, conocer la vida de los hermanos, que la hermana no se ha dado el vino, que los jóvenes se traigan a las jovencitas bien, que las viudas jóvenes no se vayan al mundo, y esto, y esto, y esto, y esto. No, la mente de Timoteo estaba ya explotada, hermano. Yo creo que entiende este punto, porque es importante conocer esto en la iglesia. Póngase a pensar. En la mañana, bueno, y es de mañana, Señor, oraba, voy a visitarte al hermano. Pero al visitarte al hermano tengo que ver también cómo está su esposa. Oh, y dice que sus hijos estén sujetos, porque el que no sabe gobernar su casa, no puede gobernar la casa de Dios. O sea, Timoteo tenía que ir, ¿tiene hijos? Y tal vez alguien le diría, ¿y a usted qué le importa si tengo hijos? Entonces, ya le cerraba la puerta a Timoteo. Y si tenía hijos, ¿son cristianos? Sí, pero bueno, son cristianos, pero mire cómo se está comportando. O sea, era entrar a la vida de ellos. Timoteo no podía solamente observar, él tenía que preguntar. Y, y yo creo que la gente igual que ahora diría, ¿y este por qué le importa mi vida? Yo crío a mis hijos como me da la gana. ¿Y cómo me viene a mí a decir, a juzgar a mis hijos o a mi esposa? Pues a mi esposa le gusta el vino, pues para mí no hay problema. ¿Tú quién eras para que le vengas a decir eso?
O sea, son situaciones reales. Lo que es esto es real. Pero Pablo le dice a Timoteo, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Entonces, para ver, hermanos, cómo ser obispo no era simplemente algo, qué bonito, soy obispo, gloria a Dios. No, era una labor sacrificada, estresante, y yo creo que en muchas ocasiones, humanamente hablando, Timoteo quería tirar la toalla y decir, Pablo, escoge a alguien más, porque eso es mucho para mí. Humanamente hablado, sí. Ah, y esto es algo que muchos pasan por desapercibido. Y luego ya en capítulo 6 ya habla más acerca del aspecto social. Eso lo vamos a ver la semana que viene, el aspecto social, cómo el evangelio se relaciona al aspecto social. Y es lo que pasa hoy. Preguntas para ustedes antes de terminar. ¿Cómo usted ve a la iglesia que va, si va a una iglesia? Usted puede ver que esto se relaciona hoy en día. ¿Cómo se relaciona? Personalmente he visto que muchas congregaciones son ignorantes en esto. Hay muchos llamados pastores que no son pastores, peor obispos. La palabra obispo, presbítero, no conocen, creo que todo es catolicismo romano. O sea, hay una ignorancia pervasiva en todos estos grupos. Pero la Biblia nos enseña algo diferente, ¿ve? Entonces, 1 Timoteo 5 es muy importante para el obispo, para los ancianos, cuando quieren comenzar una obra. Es muy importante estudiar porque se está hablando con personas. Usted en su iglesia no está tratando con zapatos. Mira, me gusta esta ropa, este zapato. Son vidas, son personas. Son personas. Uno está a cargo de personas, no de cosas. Y cada persona tiene su individualidad. Reaccionan diferente. Se ofenden diferente. Tienen prejuicios. Tienen ideas preconcebidas. Entonces, es común ver que alguien esté enojado y el otro alegre. Y uno dice, pero ¿por qué está alegre y por qué te enojas? Y tal vez dos enojados, pero por distinta razón. Entonces, por eso Pablo decía a Timoteo, ten cuidado de ti y de tu testimonio. Ten mucho cuidado. No pongas la mano en cualquier persona. Yo sé que necesitas gente, pero no desesperes y pongas la mano. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo la dinámica de lo que es ser un obispo? Y hay mucho que hablar de aquí. Hay mucho que hablar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros. Que podamos aprender tu palabra y que nos dé ayuda a entender el orden de tu iglesia, la iglesia de Cristo. Bendice a mis hermanos, que tu gracia y tu paz sea con cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decimos amén. Hermanos, que la gracia y la paz sean ustedes y en sus hogares. Hasta la próxima semana, en el nombre de Jesucristo.